Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en estos momentos. Utiliza estos labios de barro y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Negro camino donde yo anduve perdido. El Dios de luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién ha caminado alguna vez por un lugar bien oscuro, en donde no puede distinguir los detalles del camino? ¿Quién ha conducido su auto por un lugar donde la neblina no deja distinguir el camino? Creo que todos de alguna manera hemos experimentado el tener que caminar casi a ciegas por falta de luz. El salmista nos dice en este versículo que el Señor verdaderamente nos guía. El Señor, Dios de Israel, siempre quiso conducir a sus hijos por buen camino, por camino seguro. Él, como Dios Todopoderoso, guía verdaderamente, y aunque haya muchas personas que aún puedan dudar de esta aseveración, la guía personal del Señor pertenece a la fe que contiene la Escritura. Es la herencia del pueblo de Dios. Seguimos a Cristo y su luz admirable, porque fuimos sacados de las tinieblas. Podemos esperar que el Señor nos dirija personalmente. Antes que llegara la palabra suya escrita, nuestro Señor dirigió a su pueblo usando medios extraordinarios. Antes de que su Santo Espíritu morara en cada creyente, Él utilizó varios medios visibles para guiar a su pueblo. Nosotros que tenemos la palabra escrita y el Espíritu de Cristo obrando, podemos aprender principios de dirección divinos de aquellos que dependieron de otros medios instituidos por nuestro Señor para hablar al hombre. Obediencia, fe, perseverancia, paciencia y esperanza. Ayer, hoy y siempre, el Señor Jesús da a su pueblo dirección protectora que el mundo ha nublado por los destellos de luz falsa y no pueden entender. Nuestro Señor nos guía de una forma oportuna, dando su dirección justo en el momento adecuado. La palabra de Él es lámpara y luz para nuestro camino. El Señor Jesús ha puesto su dirección en su palabra por medio de su Santo Espíritu. Su palabra nos muestra el futuro y nos protege de los embates de la vida. El Señor Jesús es tanto el autor como el consumador de la fe. La dirección que usted y yo necesitamos para vivir victoriosos en esta vida. La fe que salva. Hoy solo tienes que dejarte conducir por su palabra y dejar que su luz ilumine tu camino. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz. La luz es una figura y realidad común en la Biblia. Proverbios 4:18 simboliza la justicia como la luz de la aurora. Proverbios 4:18 simboliza la justicia como la luz de la aurora. Filipenses 2:15 compara a los hijos de Dios que son intachables y puros con las estrellas en el firmamento. El Señor Jesús usó la luz como una descripción de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Salmo 76:4 dice de Dios: estás rodeado de esplendor.
El hecho que Dios es luz establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es una figura para la justicia y la bondad, entonces la oscuridad simboliza el mal y el pecado, pues la vida está en la luz, no en las tinieblas. Primera de Juan 1:6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Fijémonos que no se nos dice que Dios es una luz, no, sino que Él es la luz. La luz es una virtud de su naturaleza, como lo es el amor. Primera de Juan 4:8. El mensaje es que Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. Si no tenemos la luz, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, son de la luz y caminan en la luz. Ellos son hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Dios es luz y Cristo es la luz del mundo. Eso significa que Cristo y su Padre uno son, pues no hay dos luces eternas, ni dos luces coiguales, sino que Cristo da a conocer en su faz la gloria de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El que sigue a Cristo camina en la luz. Eso significa avanzar. Por lo tanto, podemos creer confiadamente que los cristianos debemos crecer en santidad y madurar en la fe mientras seguimos al Señor Jesús. Segunda de Pedro 3:18. Dios es luz y su propósito es que los creyentes hagan resplandecer la luz de vida, llegando a ser más como Cristo cada día. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 5:5. Dios es el creador de la luz física, así como el dador de la luz de vida, por medio de la cual podemos ver la verdad. La luz expone lo que se oculta en la oscuridad, muestra las cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. Los creyentes en Cristo debemos examinar, confesar y sacar cualquier oscuridad dentro de nosotros mismos. Nuestros pecados y transgresiones ocultas, nuestros vicios, nuestros malos hábitos o costumbres contrarias a la santidad, y dejar que Dios haga resplandecer su luz a través de nosotros, examinando nuestro corazón, guiándonos al arrepentimiento y produciendo fruto digno de arrepentimiento. Los cristianos no podemos cruzarnos de brazos y ver a otros seguir en las tinieblas del pecado, sabiendo que aquellos que están en la oscuridad están destinados a la separación eterna de Dios. Cristo, el testigo fiel, nuestro Señor y pontífice de la fe, es la luz del mundo y quiere disipar la oscuridad y derramar su sabiduría en todo lugar. Isaías 9:2, Habacuc 2:14, Juan 1:9. Al llevar la luz del Evangelio al mundo, necesariamente debemos revelar las cosas que son contrarias a la libertad espiritual de las personas que ellos preferirían dejar en lo oculto.
La luz es incómoda para quienes están acostumbrados a la oscuridad. Juan 3:20. El Señor Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre sin pecado, es la luz verdadera. Juan 1:9. Como hijos adoptados de Dios, hemos de reflejar su luz en un mundo oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo al testificar a los inconversos es abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Preguntamos, ¿qué significa que Dios es luz? La frase Dios es luz aparece en 1 de Juan 1:5, donde el apóstol Juan está explicando que el mensaje que tenemos de Jesucristo es que Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz es la naturaleza y el carácter de Dios. Él no es una luz o una clase de luz, no. Él es la luz misma. Toda la luz proviene de Él. Al principio de los tiempos, Él creó la luz para disipar las tinieblas y el caos que había en toda la tierra. Génesis 1:1-5. Luego creó las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:14-16. Siendo la luz misma y la fuente de la luz, solo tuvo que hablar para que surgiera la luz. Las tinieblas representan todo lo que es contra Dios, anti Dios. Ejemplo, los malvados. Proverbios 2:13. El juicio de tinieblas en Egipto. Éxodo 10:21. Y la muerte. Salmo 88:12. La luz, que es Dios, es lo opuesto a la oscuridad, la cual es el mal. La luz de Dios es su santidad, su gloria, justicia y bondad, que contrasta con las tinieblas del mal y del pecado. Él es totalmente luz, sin reservas y absolutamente santo, sin pecado, sin mancha de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. En todo el Antiguo Testamento, la luz se relaciona normalmente con Dios y su palabra. Salmo 119:105. Con la salvación, Isaías 9:2. Con la bondad, Génesis 1:4. Con la verdad, Salmo 43:3. Con sus mandamientos, Proverbios 6:23. Con la vida, Salmo 56:13. En el Salmo 27:1, David declara que Dios es su luz y su salvación. Dios fue la luz que guió y condujo a David en tiempos oscuros y difíciles de persecución. Las tinieblas son el emblema de la angustia, los problemas, la perplejidad y la tristeza. La luz es lo contrario a todo esto. A David, Dios le proporcionó tal luz que le llenó de confianza y disipó sus temores. El Nuevo Testamento retoma estos temas describiendo la santidad de Dios de diferentes maneras. Dios habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. Es el Padre de las luces. Santiago 1:17. La afirmación de Juan, Dios es luz, es un tema habitual en sus escritos, especialmente en lo que se refiere al Señor Jesucristo. La luz de Dios se revela en Cristo, cuya luz de amor brilla en las vidas oscurecidas por el pecado. 1 de Juan 1:5-7. El Señor Jesús declara que es la luz del mundo, porque vino
a vencer las tinieblas. Juan 8:12, 9:5. Juan describe al Señor Jesús como el Verbo hecho carne, como el Verbo de vida que vino al mundo para ser la luz de los hombres y la luz verdadera que alumbra a todos. Juan 1:9. El Señor Jesús vino como la luz del mundo, rompiendo el poder de las tinieblas del pecado mediante su sangre derramada y su muerte en la cruz. El Señor Jesús también describe a sus discípulos en luz y portadores de luz, Mateo 5, 14, 16, invitando a los creyentes a que dejen que su luz brille de tal manera ante el mundo que vean a Dios en ellos y lo glorifiquen. Pablo repite ese tema, indicando a los creyentes de Asia Menor y Macedonia que sus vidas son una luz brillante de testimonio para el mundo que los rodea. Efesios 5:8. Todos los creyentes tienen el privilegio de transmitir la luz divina que han recibido. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que la luz que recibían y no podían entender, es decir, sus revelaciones personales a través de parábolas y expresiones desconocidas, la dirían un día a la luz y gritarían desde las azoteas. Mateo 10:27. Todos los que han entrado en la luz de Dios a través de Cristo tenemos la responsabilidad de resplandecer como luminares en el mundo con la luz de Dios, alumbrando a una generación maligna y perversa de personas que viven en la oscuridad. Filipenses 2:15. Puesto que Dios es luz, los que le pertenecemos debemos hacer brillar su luz, asemejándose cada día más a Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera Tesalonicenses 5:5. Que Dios sea luz significa que nos concede obtener luz espiritual con la que sus hijos puedan ver la verdad. Sin su iluminación, caminaríamos en las tinieblas como lo hace el mundo. Segunda de Corintios 2:14. Caminar en la luz significa conocer a Dios, buscar su sabiduría, entender su verdad y vivir en la luz de su justicia. Debemos ser luz en medio de tinieblas. Algo comúnmente dicho especialmente por los cristianos modernos es que no pueden dejar de hacer algo. En otras palabras, muchos supuestos cristianos suelen decir que no pueden dejar de pecar. La realidad es que, aunque esto es algo común, es algo comúnmente dicho por algunos supuestos arrepentidos, esto es algo que con frecuencia también se les oye decir a algunas personas que llevan años en el Evangelio. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que las iglesias están llenas de asesinos, violadores, ladrones, delincuentes, pero la Escritura nos revela que las iglesias están llenas de trigo y cizaña. Y quizás algunos encuentren estas palabras un poco fuertes, pero la realidad es que las iglesias, en vez de ser una lámpara que alumbra en lugar donde se vea la luz, se ha convertido en hospitales. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde sus miembros estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos siendo alimentados por el mismo alimento preciado, el Evangelio de verdad, donde hay comunión, participación y tenencia de dones, virtudes, ministerios y operaciones. Digo esto porque cuando nos proponemos hacer un estudio bíblico o predicación acerca de este tema,
En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que el Señor Jesucristo comparó a los pecadores con los enfermos. Es decir, en la iglesia, los pecadores no son tratados como en un hospital, sino que son transformados en nuevas criaturas. Allí obtienen luz y vida. El problema grande que existe es que algunos que dicen ser cristianos no están dispuestos a admitir y arrepentirse de sus pecados, sino que eligen acomodarlos en su vida. Y esto es en casi toda ocasión. Es reforzado por algunos predicadores y supuestos cristianos de posición dentro de la iglesia, que solo sirven para desviar a los que realmente buscan a Dios a través de falsas doctrinas, filosofías y enseñanzas, según los fundamentos del mundo y no según la palabra de Dios. Preguntamos, ¿existen pecados mayores y pecados menores? ¿Pecados de consideración o de intención? En otras palabras, ¿pecados de muerte y pecados no de muerte? No podemos ni debemos clasificar el pecado como niveles. Las obras de la muerte de la carne son pecado y la paga del pecado es la muerte. La realidad es que los estudios bíblicos nos revelan que existe distinción de pecados, pero no pecados veniales, de muerte o de omisión, como los clasifica el catolicismo romano para conveniencia de las indulgencias, es decir, para exigir dinero por el perdón de pecados. Independientemente de cómo el hombre pueda acomodar, cómo aliviar o justificar al ser humano de sus errores o yerros, el pecado es pecado. Y su único propósito es separarnos de la presencia de Dios y mantenernos estancados. Y es exactamente por eso que hemos repetido y continuaremos repitiendo que los cristianos estamos llamados a perseverar en la santidad y no a reincidir en el pecado. Ahora, la pregunta del siglo es, ¿cómo podemos dejar de pecar? Veamos la respuesta de Dios a este interrogante. Vamos a descubrir lo que la palabra de Dios nos enseña para poder eliminar el pecado de nuestra vida. Primera de Juan 1:5-9. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como acostumbro a decir, para lograr un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, será necesario que conozcamos algunos pequeños detalles. Esta carta o epístola seguramente fue escrita en Éfeso después del Evangelio de Juan, más o menos hacia el 95 después de Cristo, antes del libro de Revelación o Apocalipsis, donde se muestra en concreto el pecado de los mensajeros o ángeles encargados de las iglesias y el llamado a su corrección. En esta epístola no se menciona la persecución, lo que sugiere que fue escrita antes o hacia el 95 después de Cristo.
pues la persecución estalló alrededor del final del reinado del emperador romano Domiciano. ¿Por qué era necesario que supiéramos estos detalles? La razón principal por la que debemos conocer estos detalles es porque Juan escribió esta primera epístola durante un tiempo cuando la doctrina apostólica estaba siendo retada por la proliferación de falsas enseñanzas. Y ahora pregunto, ¿estamos viendo suceder esto en nuestros días? No hay que ser un sabio ni gran teólogo para reconocer que la respuesta a esta pregunta es sí. Hoy en día las enseñanzas bíblicas y el cristianismo en general está sufriendo persecución. Hoy en día hablar de Dios, sus mandamientos, la condenación, el infierno o el comportamiento que Él exige de nosotros para ser santos es visto como algo arcaico, fuera de moda, extraño y completamente inaceptable. Y el factor que ha influenciado esto en gran manera es la legalización humana del pecado. El sexo prematrimonial, especialmente entre los jóvenes. Casi todas las películas y programaciones para los jóvenes, tanto a las chicas como a los chicos, se les ridiculiza cuando dicen que son vírgenes. La institución matrimonial está siendo destruida por la legalización de matrimonios homosexuales, el divorcio y las continuas ceremonias nuevas de personas divorciadas que se casan hasta 4 y 8 veces más. El aborto no es matar, ahora se llama vilmente elección. Aunque podamos continuar con una extensa lista de legalizaciones viles humanas del pecado, todos las conocemos. Así que esta primera carta o epístola de Juan no solamente les habló a los cristianos de ese entonces, sino que también nos habla a nosotros en el día de hoy. Y es aquí, en estos versículos, que encontramos la fórmula que nos ayudará a vencer el pecado en nuestra vida. Así que continuemos ahora con nuestro estudio. Descubramos más. La palabra de Dios nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Detengámonos aquí por un breve momento para analizar esto más de cerca. Examinemos la palabra luz. Preguntémonos, ¿qué hace la luz? La luz cumple un gran propósito. Dile claro a tu familia, a tus parientes, a tus amigos, vecinos y conocidos, la luz elimina la oscuridad. La realidad es que los verdaderos cristianos vivimos en un mundo de tinieblas, gobernado por los poderes de las tinieblas, y por eso estamos viendo tanta maldad. Pero la luz que llevamos dentro hace desaparecer las tinieblas e ilumina nuestro camino. El Señor Jesús es la luz que nos guía y nos muestra dónde existe el peligro en nuestro caminar. El Señor Jesús es la luz que nos muestra el camino que tenemos que seguir para tener una entrada al Padre. Y toda persona que genuinamente ama y guarda la palabra de Dios, ve en nosotros la luz del mundo. El Señor Jesucristo nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y esto es un llamado a todo cristiano fiel para que le sirvamos de bendición a los caídos, a los extraviados y a los que aún no conocen el Evangelio, y recordar las promesas de Dios a su pueblo. Dile a la persona que tienes a tu lado, proclámelo ya, cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra.
y permite que tu luz llegue a millones y millones de seres humanos que están en la oscuridad.